Y dice la palabra de nuestro Dios: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Ustedes el 2, por favor. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Gloria a Dios. Bueno, como podemos recordar, mis hermanos, el tema que hemos estado hablando en esta serie es: Dios honra a los que le honran. Y recordando la palabra de nuestro pastor el domingo, que estaba leyendo el capítulo 16, mis hermanos, recordábamos cómo es que Saúl había sido desechado ya por Jehová de los ejércitos, porque había tenido una actitud incorrecta. Entonces, por esa situación dice que el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. ¿Alguien se acuerda de eso? Entonces Samuel estaba muy preocupado por la situación que se estaba viviendo. Pero entonces dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Samuel: prepárate, porque vas a ir a la casa de Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos, porque yo lo voy a ungir como rey. Entonces, mis hermanos, esa fue la historia que hemos estado viendo un capítulo antes de este capítulo 17. Y también vemos en esa historia que nos hablaba nuestro pastor, cuando Saúl era atormentado por un demonio. Entonces él pedía ayuda y decía: traigan a alguien que sepa tocar bien. Entonces fueron a buscar a alguien, porque alguien dijo: yo conozco a alguien, he escuchado, he visto a alguien. Y ese alguien era ¿quién? David. Y David venía al palacio a donde estaba el rey Saúl. Y cuando él era atormentado por ese espíritu malo, ¿qué hacía David? Con el arpa él tocaba y adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin duda alguna esa alabanza ministraba el corazón de Dios. Y eso mismo hacía que la presencia del Dios Todopoderoso sea derramada en ese lugar donde estaba el rey Saúl. Y ante la presencia de Dios, los demonios tienen que huir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ante la presencia del Dios Todopoderoso, cualquier demonio tiene que huir. Amén. Entonces, eso fue un resumen de lo que nuestro pastor nos decía el domingo pasado, en el tema pasado. Y David fue ungido como rey. Pero ahora pasamos al capítulo 17 y lo que hemos estado leyendo ahorita, que dicen que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Y dice que también ¿quién? Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon entre el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Vemos en estos versículos que iban a estar en guerra los filisteos contra el pueblo de Israel, mis hermanos. Pero también podemos rescatar de estos versículos que como Saúl iba a salir a una guerra, a una batalla, pero fue necesario que él fuera libre de ese demonio que lo estaba atormentando. ¿Cuántas veces nosotros podemos salir a alguna batalla? Necesitamos salir a una guerra espiritual, pero no estamos preparados.
lastimados, nuestro corazón está lastimado, nuestra mente está siendo atormentada por dudas, por cosas que el mismo diablo ha maquinado para traer a nuestra vida y a nuestra mente, y así no vamos a poder tener una batalla, mis hermanos, y querer salir victoriosos. Por eso es muy necesario saber en qué terreno vamos a estar y cómo estamos antes de ir a ese terreno y poder pelear y querer pelear. Entonces nos damos cuenta que aquí Saúl sale con el pueblo de Israel y dice el versículo 3. Yo quiero que me vayan acompañando leyendo cada versículo. Vamos a leer todos los versículos del capítulo 17. O sea que ya estuvo que para el domingo salimos de este lugar, porque este capítulo tiene 58 versículos. ¿Pensaron que nos íbamos a ir muy temprano? Pues no, mis hermanos. Entonces el versículo 3 dice que los filisteos estaban sobre un monte. Lean conmigo: a un lado. En Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Qué dice el 4? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué significa paladín, hermanos? Un paladín significa un caballero fuerte y valiente con experiencia en guerras. Y dice que salió de entre ellos un paladín que se llamaba ¿cómo? Goliat. Y Goliat significa mago, que en el área espiritual significa potestad demoníaca. O sea que no salió cualquier paladín, cualquier gigante. Era alguien verdaderamente que era estado siendo usado por el mismo diablo para poder hacer caer a su pueblo. Y dice que era Goliat de Gat y tenía de altura ¿cuántos codos, hermanos? 6 codos y un palmo. ¿Qué se refiere a esto? Dice que de altura él medía aproximadamente 3 metros de altura. Prácticamente eran 2 metros con 90 centímetros. ¿Se imaginan, mis hermanos? Aproximadamente yo mido 1,65, 1,63, con eso de la edad que va uno avanzando y se va haciendo uno chiquito, ¿verdad? Entonces, si yo mido 1,65, póngale otro tanto que yo, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Se imaginan? 3 metros ese varón. Y aparte me imagino de la estatura tan grande, tan alta, yo creo que también tenía un cuerpo gigante. Imagínense, ¿por qué yo me imagino que tenía un cuerpo gigante? Porque dice que sus vestiduras, podemos leer el 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. ¿Saben cuánto se refería este peso, mis hermanos? Aproximadamente de 55 a 60 kilos. ¿Se dan cuenta de eso? Prácticamente su armadura pesaba todo eso. Si su armadura pesaba eso, mis hermanos, no nos imaginamos un Goliat todo flacucho, ¿verdad? Era robusto, era grande, era algo inexplicable, ¿verdad? Entonces dice que su asta, leamos el versículo 7, dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hermanas, solamente su lanza, ¿saben cuántos kilos pesaba? 7 kilos. Entonces se dan cuenta, con la armadura y con la lanza, aproximadamente 67 kilos andaba encima de ese varón. Pero a pesar de que se las daba muy acá del gigante, del fuerte y todo, era miedoso. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que aparte de que andaba muy armado y se creía la gran cosa,
tenía que ir con un escudero delante de él. Necesitaba de alguien. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo a nuestras vidas, esos gigantes que van a venir a nuestras vidas, no van a venir solos. Siempre van a venir con alguien más, porque el objetivo del enemigo, mis hermanos, es destruirnos, es acabarnos, es matarnos, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos. Tenemos, hermanos, que pedirle al Señor que nos ayude, que nos prepare para cada batalla que tenemos en el día a día. Porque todos los días tenemos que atravesar por situaciones complicadas, ¿sí o no? O levante la mano todo aquel que no atraviesa por ningún problema de ninguna situación. Levante su mano. Mientras que estemos en este mundo, estaremos atravesando por problemas, por pruebas, por gigantes, hermanos, que tenemos que vencer día a día. Por eso lo que necesitamos es estar preparados. Necesitamos estar preparados. Dice el versículo 8, seguimos leyendo. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones. ¿Quién se paró y dio voces? Goliat. Y les decía: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Podemos leer el 9, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de esta parte? Por ahí tenemos una imagen, no sé si ya la pusieron, para que nos demos cuenta más o menos cómo era ese gigante. Pero aquí en el versículo 8 y el versículo 9 nos damos cuenta, mis hermanos, que esa guerra no iba a ser una guerra como las otras guerras normales, donde yo creo que daban el toque de salida y venía el pueblo del filisteo y el pueblo de Israel y todos contra todos. Sino que ahora este paladín, este gigante, se tomó el atrevimiento de él dictar las reglas como iba a ser esa batalla. Y él dijo: bueno, las cosas van a ser así. El que venga contra mí, uno de los de ustedes del pueblo de Israel, y pelee conmigo, si se atreve a pelear conmigo y gane esta batalla conmigo, dice: mi pueblo el filisteo va a ser esclavo de ustedes, pero si yo le gano esa batalla, ustedes serán mis esclavos. ¿Se dan cuenta de eso? Pedía solamente a uno, no quería a todos. Con uno quería ganar ventaja. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo así trabaja. El enemigo siempre va a ir a los que son cabeza, a los que son líderes, a los que están arriba, a las cabezas de hogares, padres de familia. ¿Saben por qué? Porque si les gana la batalla, el diablo sabe que puede ganar la generación de cada uno de ustedes para maldecirlos. Porque el enemigo va sobre un líder, porque el enemigo va sobre un pastor, porque si logra que ese pastor falle, la iglesia es afectada. Y muchas veces vivimos, hermanos, con las reglas de lo que el diablo ponga en nuestras vidas. Si Él dice que vamos a estar viviendo humillados, amedrentados, si vamos a estar viviendo con temor, con odio, con amargura en nuestro corazón, y nosotros decidimos si queremos vivir como Él nos está diciendo o queremos vivir conforme al corazón de Dios y con esa libertad que Cristo quiere que vivamos en Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos podido disfrutar de la bendición que Dios nos da día a día? Porque estamos viviendo bajo las reglas de gigantes del mismo infierno. Hermanos, tenemos que reflexionar.
y decir: Señor, lo poco o lo mucho que tú me regales de vida, que yo pueda vivir conforme a tu corazón, que yo pueda vivir conforme a tu voluntad, con esa libertad que tú me has regalado, con esa paz que yo necesito. ¿Cuántos de nosotros no podemos ahora ni dormir? Porque hay gigantes en nuestras vidas que hasta en la noche nos quitan el sueño. Y lo primero que viene a nuestra mente es ese problema que estamos atravesando. Lo primero que viene a nuestra mente es esa situación complicada que no hemos podido superar. Y también esos gigantes, mis hermanos, se refieren a pecado que muchas veces hemos practicado una y otra vez, y no hemos podido arrancar de raíz eso y desecharlo de nuestra vida. Y el diablo viene de tiempo en tiempo a recordarnos muchas veces que no vamos a salir adelante, que nos servimos para venir a una iglesia, que nos consideramos hijos de Dios, pero ni al caso, porque no vivimos una vida como verdaderamente Dios le agrada. Pero está en nosotros si queremos seguir viviendo como el enemigo quiere tenernos, que seamos títeres del diablo, mis hermanos, y vivamos una vida desagradable delante de nuestro Dios. Dios no nos creó para vivir así. Dios no nos creó para vivir humillados. Dios no nos creó para vivir en dolor. Dios nos creó, mis hermanos, para que podamos ser personas en victoria, personas bendecidas, personas que nos sintamos libres. A eso vino Jesucristo, a traer libertad. Pero se han levantado en nuestras vidas gigantes, hermanos. Quiero que me acompañen, por favor, a leer el versículo 10. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dice que el desafiado quería decir, había provocado, había retado, había estado ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? De día y de noche, dice, al pueblo de Israel. Y dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. ¿Cuántas veces nos llega a pasar así, mis hermanos? Que a veces solamente por escuchar, a veces malas noticias, a veces que tenemos algún diagnóstico de salud que no nos dieron lo que nosotros quisiéramos escuchar, a veces por estar escuchando cosas que no debemos escuchar, hermanos. Desde ahí, desde lo que estamos escuchando, desde aquí empieza, desde aquí entra el temor a nuestras vidas. Y cuántas veces hemos dicho que el temor, mis hermanos, lo que va a hacer en nuestra vida es paralizarnos, no dejarnos avanzar. Porque ahora muchas iglesias nos hemos sentido estancados, que no avanzamos porque el temor ha venido fuertemente. ¿Se acuerdan en el tiempo del COVID? Decían, no tanto lo mató el virus, sino fue el temor que tenía que se fuera a enfermar. Simplemente cuando ya empezábamos que con estornudos y sentíamos acalenturados y decíamos, Padre bendito, ya me dio el COVID, ya nuestro corazón se empezaba a acelerar y ya no teníamos paz en nuestro corazón. Y eso mismo hacía que nuestras defensas se bajaran, hermanos, y era donde el enemigo atacaba nuestra salud, nuestro cuerpo. Porque eso es lo que hace el diablo a través de los gigantes. Primeramente lo que hace no es golpearnos, primeramente nos atemoriza. Yo no sé cuál sea el nombre de ese gigante que te ha atemorizado de día y de noche, por días, por meses, por años, hermano.
Pero hoy el Señor quiere darnos el valor que nos ha hecho falta para ponernos de pie, para correr a esa línea de batalla y enfrentarnos al gigante que tengamos que enfrentarnos y poder vivir en paz, poder disfrutar de las bendiciones que nos da el Señor día a día. Pero necesitamos levantarnos, ponernos de pie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermanos, no nos demos por vencidos. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice: un mal capítulo no significa el final de la historia. A veces la pasamos mal. A veces vivimos cosas que no quisiéramos haber vivido. A veces por nuestras malas decisiones tenemos que, ahora sí, enfrentarnos a las consecuencias. Pero eso no quiere decir, hermanos, que es el final de nuestra vida. Solamente es un mal capítulo que tenemos que pasar. Pero el final de la historia, Dios ya la tiene apuntada. Y es un final de bendición, es un final de victoria. Solamente necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo y necesitamos empezar a levantarnos en fe. Levantarnos con la ayuda de Dios y empezar a poder derribar cualquier gigante que nos esté atormentando. Y si ya vencimos un gigante, mi hermano, no porque ya venció un gigante ya no va a venir alguien más. Tenemos que estar preparados. Mientras que estemos con vida, tenemos que estar preparados a cualquier gigante que vaya a venir a nuestras vidas. Ahorita quizá podemos decir: no, yo con que venza este ya lo logré. No, hermanos, tenemos que estar preparados. La palabra del Señor dice: el que piense estar firme, que dice, mire que no caiga. El versículo 15 podemos leerlo fuertemente y dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. El 6, mis hermanos, fuertemente por favor. Y dice la palabra del Señor: pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Se acuerdan de eso? De lo que les comentaba. Dice que este gigante salía de día y de tarde. Por 40 días estuvo haciendo lo mismo. Y en esos 40 días yo me imagino que el pueblo de Israel, cuando se iba a dormir, trataba de no pensar en eso. Y al otro día quizás se levantaban y yo no sé si desayunaban, no sé, ¿verdad? Imaginándome un poco la historia. Y a lo mejor de entre ellos estaban platicando y ¿sabes qué? Como extraño a mi esposa, sí, mis hijos. Pero de repente volvía a salir el gigante y volvía a atemorizarlos. Y dicen que cuando ellos quizás estaban muy tranquilos y venía el gigante nuevamente, ellos se espantaban, ellos retrocedían, ellos querían esconderse porque atemorizaba ese gigante. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos pasa así? Podemos venir a la iglesia, podemos venir a adorar al Señor, a alabar, a exaltar su nombre, a tener tiempos de oración, a escuchar su palabra, y pareciera que nos olvidamos de todos esos problemas y de esos gigantes que nos amedrentan. Pero cuando salimos de este lugar, nuevamente vienen esos gigantes a recordarnos los problemas que estamos pasando. O nuevamente nos comprometemos con el Señor a no fallarle más, y nuevamente caemos otra vez con ese gigante de pecado que hemos practicado una y otra vez. Y uno dice: ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que tome usted una decisión de poder decir: no más, no seguiré así. Lo poco o lo mucho que me reste de vida, mi vida va a cambiar. Y no seguiré viviendo bajo el temor
ni bajo la desgracia, ni bajo la humillación del enemigo. Yo voy a salir adelante y voy a vivir en victoria y en bendición. Porque si Dios está con nosotros, mis hermanos, ¿quién contra nosotros? El versículo 20 dice: y se levantó pues David, ¿de qué? De mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Isaí, el padre de David, le dijo: ¿sabes qué, hijo? David ya no estaba con el rey Saúl. ¿Se acuerdan de la historia que nos contó el pastor el domingo? Saúl iba y tocaba el arpa para que Saúl estuviera tranquilo. Pero en este capítulo dice también que David, que era el menor de los hermanos, de los hijos de Isaí, regresó nuevamente a casa a cuidar sus ovejas. Y dice que los 3 hermanos mayores de David fueron atrás de Saúl para lo de la guerra. Pero ahora dice que él se levantó y fue de mañana, porque el papá de David le dijo: quiero que vayas a ver a tus hermanos allá donde están en la guerra. Hazme ese favor, David. Mira, y llévale estas cosas para el jefe de los 1000, dice. Y también échale un ojo a tus hermanos, pregunta cómo está. Quiero que tú lo veas con tus propios ojos, David, y vengas y me cuentes cómo están tus hermanos, porque yo tengo pena, no sé nada de ellos. Y David, en el versículo 20, aprendemos de una persona obediente y responsable, porque a pesar de que su padre le estaba pidiendo que hiciera algo, no porque, dijo David, no porque mi papá me está mandando algo, hay que ver a quién cuida las ovejas, porque yo tengo que cumplir. No, él obedeció a su padre, pero dice que buscó a alguien que cuidara las ovejas. Y muy responsablemente, después de que hizo eso, obedeció y él se fue al lugar donde estaban en la guerra. Y dice que cuando él llegó, mis hermanos, el versículo 22 podemos leer: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Y qué le dijeron? David fue a lo que su padre le mandó. Llegando, él preguntó cómo estaban. Él dio lo que le había dado su padre en recomendación, y luego fue a ver a sus hermanos. Él no fue otra cosa. Él no se desvió de otra cosa, mis hermanos. Cuando nosotros, hermanitos, hagamos lo que Dios nos mande hacer, no dudemos de hacer lo que Él nos mande hacer. No dudemos de hacer lo que sintamos que es de parte de Dios en nuestro corazón hacer, porque ese día puede ser el día de su milagro. Porque ese día, mi hermano, es el día que usted puede derribar por completo y de raíz a ese gigante que lo ha estado atormentando día a día, como le pasó a David. David solamente obedeció, él no sabía lo que él iba. Pero cuando él estaba preguntando por sus hermanos y diciendo: ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi papá está preocupado. Escuchó, porque salió en ese momento el gigante Goliat. Y empezó el Goliat, a decir nuevamente esas palabras que decía de día y de noche. Y quiero que vayamos por favor a leer el versículo 23 y 24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos se llamaba Goliat, y el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían ¿de qué? De su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí David ya sabía lo que el rey Saúl estaba ofreciendo a aquella persona que pudiera enfrentarse contra el gigante. Dice que le iba a dar a una de sus hijas y que le iba a perdonar todos los pagos que ellos tenían que hacer como familia. Entonces yo me imagino esa historia, esa escena. Imagínense, padres de familia, para ofrecer a una de sus hijas. ¿Se imaginan la situación tan complicada que se estaba viviendo? Y llevaba 40 días este Goliat provocándolos, y nadie se ponía de pie ni corría a la línea de batalla para hacerle frente. ¿Cuántos años hemos estado pasando esperando que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestros hijos se pongan en la línea de batalla para poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas? A veces decimos como mujeres: no, es que yo no le voy a echar ganas, porque el que es la cabeza del hogar es mi esposo y él es el que tiene que echarle ganas. Y a veces el esposo se pone en el mismo plan. Dice: no, yo tengo que trabajar, y la que tiene más tiempo es mi esposa, ella que se ponga en la brecha, ella que le eche ganas. Y los hijos se confían que los padres tienen que pedir por ellos, y a veces ahora los padres están confiados que los hijos pidan por ellos. ¿Cuántos hijos congregándose mientras que los padres andan haciendo cosas incorrectas? A veces, hermanos, no es la edad que tengamos para que seamos maduros. Nos ha tocado ver a hijos ir por padres alcoholizados, ir a traerlos en la cantina, sacarlos del convivio que tuvieron todos ahogados de borrachos, y tenerlos que colgárselos y llevárselos a sus casas. Hijas diciéndole ahora a la mamá: mamá, no te vayas de la casa, quédate con nosotros. Mamá, ten cuidado con esa persona que andas. ¿Se dan cuenta cómo estamos viviendo? Porque el enemigo ha venido a poner reglas a nuestra familia. Y nosotros lo único que hemos estado haciendo, en vez de salir a la línea de batalla, es obedecer cada regla que Él nos pone. Es necesario despertar, amada iglesia, y pedirle al Señor que nos ayude. No nos confiemos. ¿Cuánto tiempo hemos vivido de la misma manera? La gran diferencia es que me sigo congregando, pero verdaderamente no soy feliz. Pero verdaderamente hay muchos gigantes en nuestra vida que no hemos podido derribar. Me topé a un muchacho que tiene como 15, 10 años que lo conocemos, pero él de tiempo en tiempo viene a la iglesia y de repente se desaparece, y nuevamente después de unos años vuelve a venir. Y esta ocasión, hace muchos meses atrás, yo le decía: qué bueno verte. Y él me decía: sí, gracias a Dios, ya estamos otra vez por aquí en la iglesia. Y le decía: échale ganas, tú ya conoces, tienes muchos años en el evangelio, en el camino del Señor. Y me decía: sí, pero con calmita, dice, solamente le pido algo, solamente siga orando por mí, que Dios tenga mucha misericordia de mí. Y yo le dije: sí, el Señor va a tener mucha misericordia como la ha tenido hasta ahora contigo, pero las consecuencias de tus malas decisiones las seguirás pagando como lo has estado pagando hasta ahora.
Así queremos vivir, amada iglesia. Así vamos a seguir viviendo. ¿O vamos a tomar una decisión de levantarnos y empezar a derribar todo gigante que se ha levantado contra nosotros? Si usted está de acuerdo conmigo, ¿por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor esta tarde? Pero déselo con fuerza, mi hermano, déselo con todo su corazón. Dios está en este lugar, ¿cuánto lo creen? Dios es fiel. Dios es fiel. Versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere? Ya lo leímos, ¿verdad? Pasamos al 28 y dice: oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió. ¿Qué dice? ¿Contra quién? Contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Estaba diciendo verdad su hermano de David. Le aseguraba, primero le exhortó diciendo: ¿cómo es posible que estás aquí y las ovejas? Las pocas ovejas que nuestro padre tiene las has abandonado, cuando él ni siquiera sabía cómo estaba la situación. Porque David, antes de venir, dejó encargada esas ovejas. Y luego todavía le dice a su hermano: y conozco, sé perfectamente por qué tú estás aquí. Conozco tu soberbia y conozco la malicia de tu corazón. Veniste aquí para ver la batalla. ¿Se dan cuenta cómo hablaba esta persona? Aseguraba cosas que ni siquiera eran ciertas. Y dice que desde un principio, dice que el hermano de David lo vio con ira. Y cuando las cosas no están bien aquí dentro, mis hermanos, nos imaginamos cosas o vemos cosas que no son. Cuando las cosas no están aquí bien adentro, yo puedo estar aquí tranquila y ver a dos hermanas que están platicando, y yo me estoy imaginando que esas dos hermanas están hablando de mí. Apenas alguien se está riendo por allá, y como yo me siento mal en mi corazón, siento que se están riendo de mí. En la última campaña que tuvimos, una persona se molestó mucho y decía que la batucada se callara, por favor. Y no quería que hubiera ese evento. Entonces la batucada ya no sabía, se iban para una esquina, se iban hasta 2 cuadras hasta allá con tal de no molestar. Pero esta persona iba en su camioneta, iba muy molesto. Tan molesto, mis hermanos, que en una de esas vueltas, los de la batucada estaban en una esquina, y una de esas vueltas que él dio con toda como la intención de aventarla, pero había un carro ahí enfrente, y lo que hizo fue hacer esto, y otra vez nos asustó. Y luego se vuelve a estacionar y le empieza a decir a uno de los servidores que cómo era posible que tanto ruido. Estaba molesto. Y como nos sintamos, así vamos a ver la vida. Si yo me siento molesta conmigo mismo, la vida me va a molestar. Y cuando en eso nos acercamos y llegamos, y Belén, mi hijita, se acercó con una de las de la batucada, y con tal de no seguir molestando a este señor, nos fuimos del otro extremo. Y cuando íbamos con nuestros tambores, él estaba platicando con uno de los servidores y le estaba diciendo muchas cosas, muy molesto. En eso Belén, no sé qué se le ocurrió decir con las muchachas, y se empezaron a reír. Entonces empezaron a reírse y pasaron por donde estaba la camioneta, pues íbamos hacia allá. Y el Señor se molestó tanto y empezó a decirnos de majaderías y a mentarnos tanta cosa, cuando yo solamente volteé y lo vi y le hice el gesto como que ¿qué le pasa, no? Y en ese momento él cerró su boca y solo nos quedó viendo con mucho coraje, y arrancó su camioneta todo lo que da.
Y sin duda alguna, cada una de nosotras empezamos a orar dentro de nuestro corazón mientras que tocábamos, porque el ambiente se estaba poniendo pesado. Y todavía esta persona, cuando dijo muchas majaderías, al final dijo: y todavía se ríen de mí. ¿Quién se está riendo de él? Pero cuando no hay paz acá, todo a tu alrededor va a estar mal y va a estar en contra tuya. Imagínense el hermano de David. Él estaba en la guerra. David solamente estaba obedeciendo. Y ya él en su corazón ya había armado tanta cosa contra David. ¿En dónde nos quedamos, mis hermanos? Ya hasta me agarró el coraje aquí. El 29, ¿verdad? Dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Así como que bien sacado de onda, ¿verdad? ¿Y ahora qué te hice? ¿Por qué me hablas así? Yo trato de hacer las cosas bien, las ovejas las dejé encargadas, obedecí lo que mi padre me dijo. ¿Por qué me hablas de esa manera? Le quiso dar a entender. Vamos a leer el versículo 32. Ya vamos acabando, mis hermanos, esperando en Dios que este tema esté tocando nuestros corazones. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra estos filisteos. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Porque qué? Porque eres muchacho y el hombre de guerra, y él un hombre de guerra desde su juventud. Desde ahí el rey Saúl estaba menospreciando también a David. Lo estaba viendo como un simple muchacho, porque el rey Saúl pensaba que esa pelea tenía que ser ganada en las fuerzas humanas. Pero esa pelea, hermanos, no tenía que ser peleada en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas de nuestro Dios Todopoderoso, para poder ver el milagro que Dios hizo en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros no han podido confiar en nosotros, hermanos? Quizá alguna persona se ha preparado como líder y de repente llega a compartir la palabra en su grupo, y alguien que tiene más años se acerca y le dice: hermano, le falta mucha experiencia. Yo creo que usted para líder no sirve. Imagínense, esos son gigantes que también se levantan en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que hace? Meter temor, vergüenza y decir: no, para líder no sirvo, nunca más vuelvo a predicar. Y les aseguro que aquí hay personas que han pasado eso y que les ha hecho falta valor como para decir: pastor, pasé esta situación y yo ya no predico. Simplemente con excusas se van alejando poco a poco. ¿Cuántas personas nos han humillado solamente al vernos? Y nos han hecho el fuchi, nos han hecho de menos. Es bien terrible cuando te tratan de esa manera. Me acuerdo mucho que cuando era un poquito más pequeña, íbamos con mi familia, y cuando íbamos a un evento, algunos hermanos no conocían a toda la familia. Entonces más nos llevaba nuestro hermano Josué. Entonces, pásele, pastor, después de una campaña, después de un evento o algo, ¿verdad? Y pásele, pastor, mire, aquí la silla para usted. Pásale para su esposa. Pastor, ¿qué le damos? Y nosotros ahí venimos atrás, ¿verdad? Porque el pastor Josué nos lleva. Y de repente, como ni saben quién es Becky, han de haber dicho: yo creo que es la que le cuida a sus hijos. Pero es bien malísima onda, porque aunque sea que cuido de sus hijos, tengo un valor, ¿sí o no? Pero muchas veces nos han menospreciado y nos han visto hacia abajo.
Y me acuerdo que muchas veces pasaban y Pastor Josué por acá y Pastor por allá y no sé qué, y saludaban toda la fila que venía atrás, y de repente me saludaban y así como Dios le bendiga, hermanita, usted siéntese por allá. Y ya en eso decía el Pastor Josué: muchas gracias, gracias hermanos por su atención. Mire, les presento a mi mamá, les presento a mi hermano, les presento a mi hermana. Ay, su hermana, ay, Dios te bendiga. Duele, usted se ríe, pero a mí me dolió. Te menosprecian, a simple vista no te dan un valor. Vales por con quien andas, y eso duele en el corazón, hermanos. Y yo creo que el rey Saúl, cuando vio a David, y dice: ay, muchacho, ¿cómo se te va a ocurrir pelear contra este gigante? Y David, muy seguro de sí mismo, David sabía quién era. David sabía en quién había creído. David sabía quién lo respaldaba. David sabía que no caminaba solo. David amaba a Dios, y ese amor le dio la valentía para poder decir: yo voy contra ese gigante que ha hablado en contra de mi Dios y en contra de su pueblo. Y le dijo el rey Saúl: está bien, hijo, si tú así lo has decidido, toma mi armadura. Y dice que empezaron a vestir a David, porque decía: tú no te puedes enfrentar contra ese gigante. Él mira cómo viene armado, y mira tú todo enclenque, casi le decía el rey Saúl, ¿verdad? Entonces empezaron a poner el casco, la coraza, el escudo, y empezaron en eso, cuando este muchacho David quiso caminar, ¿qué dice la palabra del Señor? No podía, le pesaba mucho la armadura. Y dijo: no, quítenme esto, yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Yo sé en quién he creído y quién me va a dar la victoria. Esta armadura no me va a dar la victoria. Y dice que él salió, mis hermanos. Él salió y fue contra el gigante, pero dice que antes de ir contra ese gigante, él agarró su honda y buscó ¿cuántas piedras? 5 piedras. ¿Y saben por qué juntó 5 piedras? Y alguien dijo: por si no le atinaba la primera, sacaba la otra. No. Escuché a alguien explicar esto que decía: que en ese lugar no solamente existía Goliat como gigante, sino habían 4 más. Y probablemente, como David era una persona prudente, dice la palabra del Señor, él se preparó y dijo: si mato a este, pero como el demonio es bien tramposo y me avientan otro gigante, también para él hay. Y si de repente me avientan al otro, para él también hay. Y estaba preparado. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, porque los gigantes van a venir día a día, año tras año, mis hermanos. Ahorita estamos aquí, pero en 3, en 5, en 10 años, hermanos, planeamos nosotros estar aquí, pero en el proceso vamos a encontrarnos gigantes. Y por eso tenemos que estar siempre armados en intimidad con Dios, para poder vencer cualquier gigante que se nos levante y quiera detener nuestro camino para llegar a la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Alguien dijo: ¿por qué exactamente fue a agarrar piedras del río? Pues si se supone que era lleno de tierra ese lugar, en cualquier lugar hubiera agarrado, encontrado esas piedras que él necesitaba. Pero dicen que las piedras del río, hermanos, siempre están en constante movimiento, y tanto que el agua las va pasando a traer, y van golpeando esas piedras y van formándose en una forma muy redonda y muy especial.
Y David sabía a lo que iba y necesitaba herramientas especiales. Y dice que él se acercó a la línea de batalla. Y en cuanto él se iba acercando a la línea de batalla, también el gigante empezó a correr hacia esa línea de batalla. Pero en eso David se paró y empezó con su onda. Y tenemos una imagen de eso, mis hermanos, para darnos una idea. Y creo que esta historia la hemos escuchado más de una vez, pero es tiempo de ponerla en práctica y agarrar esa onda. Y empezó a darle vueltas y a darle vueltas. Y llegó un momento que él soltó esa piedra. Y esa piedra fue directamente a la frente de ese gigante. Alguien dice que los cascos eran lo único que estaba descubierto, era esta parte. Algunos dicen que el casco estaba todo cubierto, solamente se veían los ojos. Sea que estuviera descubierto o no descubierto, o cubierto o no descubierto, me llama la atención cuando dice en la palabra del Señor que esa piedra se incrustó en la frente del Goliat. O sea, yo había escuchado, yo decía, no, pues sí, David le dio y con el golpe este gigante no aguantó. No, esa piedra no rebotó en la frente. Esa piedra se incrustó, se metió de tal manera que yo creo que logró romper el cráneo de Goliat. Para que esa piedra se haya incrustado, no pudo haber sido la fuerza humana de David. Para que esa piedra hubiera quedado aquí adentro de la frente de ese gigante, es que porque fue la misma mano poderosa de nuestro Dios que aventó esa piedra y derribó a ese gigante que había estado humillando y amedrentando al pueblo de Israel. Hermanos, no es en nuestra fuerza, es en la fuerza de nuestro Dios. Y dice que en ese momento ese gigante cayó postrado a tierra. ¿Y qué pasó con David? Empezó a celebrar. ¡Gloria a Dios! Tenemos la victoria, pueblo de Israel. Claro que no. David no se confió. ¿Cuántas veces como pueblo de Dios nos confiamos, hermanos? Nos metemos a ayunar una semana, 15 días, a una cadena de oración. Nos metemos a leer la palabra. Nos metemos a hacer caminatas de oración y pensamos que todo está bien y nos empezamos a confiar. Y decimos, Señor, gracias porque ese gigante que me había estado molestando lo he derrotado. Ahorita me siento libre, me siento feliz. Y ya me invitaron un pozolito. Bueno, hoy no ayuno. Y ya pasó una semana y ya no le dio tiempo de ayunar. Y nos empezamos a confiar por las victorias que hemos obtenido. Y cuando vuelve nuevamente un gigante a nuestra vida, nos encuentra desarmados. ¿Qué pasó con David? David no se confió. Y dice que cuando lo vio tirado, corrió fuertemente David. Y dice que como pudo, levantó esa espada del mismo Goliat. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Le cortó la cabeza. ¿Qué es lo que nos enseña esta maravillosa historia? No nos confiemos y de raíz cortémosle la cabeza a esos gigantes que nos han estado siguiendo por días, por meses o por años. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera.
tenemos que levantarnos y caminar y seguir caminando hacia la meta. Que nada nos detenga, que nada nos detenga, porque Dios está con nosotros. Dígale a la persona que está al lado: es necesario continuar. Es necesario continuar. Dígaselo, mi hermano, dígaselo, por favor. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. El 47. Y sabrá, hermanos, por favor, leamos fuertemente este versículo. Y sabrá toda esta congregación, la casa del Rey Jesús, sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El 54 dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. El 57, mis hermanos, pueden leer y vamos terminando con esto. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Dice que David fue llevado ante el rey Saúl, pero llevaba algo en la mano, y era la cabeza del gigante. Hermanos, es tiempo de derribar ese gigante. Y dice la palabra de Dios que no es mañana ni es pasado, dice que es hoy. Jehová dice: te entregará hoy en mi mano. Y dice que llevó esa cabeza en señal de testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de David y a favor del pueblo de Israel. Vayamos caminando con la cabeza en alto, llevando ese testimonio en nuestra mano y diciéndole a la gente lo que Dios nos ha ayudado, mis hermanos, el milagro que ha hecho en nuestras vidas. No nos detengamos, sigamos adelante. Y el 58 dice que Saúl le preguntó: a ver, muchacho, discúlpame, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hermanos, ¿cómo es posible que el rey Saúl le haya preguntado a David quién era, si no lo tuvo ahí enfrente cuando él estaba siendo atormentado por el demonio y David tocaba el arpa? Y ahora le pregunta: ¿quién eres, muchacho? ¿Y cuántas veces el diablo ha lastimado nuestro corazón por actitudes de ese tipo que pasamos hoy en día? Hemos estado con la gente, hemos tratado de ayudar para que un momento a otro nos desconozcan. ¿Cuántos padres han dado la vida por sus hijos? Y muchos de esos hijos han negado ahora a sus padres. ¿Cuántas personas aquí lastimadas por esa actitud? Pero a pesar de eso, David salió victorioso. Él no le importaba otra cosa, solo sabía quién estaba con él. Porque nos hayan olvidado los que nos tengan que olvidar o los que nos hayan olvidado, lo importante es que Jehová de los ejércitos nos sigue tomando en cuenta. Y es lo único que necesitamos para poder seguir caminando en esta vida.